XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 13 horas, 1 de la tarde en punto. Esto es Noticias en Flash, edición 20.613. Flash. En batería, el Papa condenó la marginación a la mujer y aseguró que marginarlas convierte al mundo en estéril. El rector de la UNAM, José Narro Robles, aseveró que México está urgido de hazañas colectivas y una de ellas es alcanzar la equidad de género. Con una caminata celebró el Instituto Estatal de las Mujeres el Día Internacional de la Mujer. La violencia contra la mujer se encuentra más vigente que nunca en Tabasco y en el país, lamentó la diócesis de Tabasco. Entre porras y batucada, hoy el PRI lleva a cabo el proceso de registro de aspirantes a diputados locales de 10 distritos que serán electos por el método de comisión de postulación. Paripazos dejará de poner el Ayuntamiento de Emiliano Zapata para la ejecución de obras, principalmente con la Conagua, por el recorte de presupuesto, reportó el alcalde Armín Marín. Preparados, se dijeron 5 alcaldes para realizar movilizaciones en todo el estado en caso de ser destituidos por la ejecución de la sentencia sobre el pago de laudos a trabajadores, advirtió el edil de Centla, Ramón Hernández. 65 policías del municipio de Nacajuca no pasaron el examen de control y confianza, siguen laborando ante la falta de liquidez, reconoció el edil Pedro Landero. Más que una comparecencia, el titular de Seguridad Pública debería explicar ante los diputados las estrategias que se están implementando en el estado, planteó la diputada Ana Berta Vidal. Su comparecencia ante el Congreso del Estado por las afectaciones de Pemex en Tabasco depende del gobernador Arturo Núñez, aseveró la titular de la Cernapán, Claudia Centeno. El resultado de los estudios realizados en la laguna Mecoacán podría darse a conocer en 10 días, informó la Cernapam. Sin embargo, los trabajos de limpieza continúan por el derrame de hidrocarburo en la zona, manifestó. Lluvias ligeras por la tarde, noche y descenso en las temperaturas se esperan en la mayor parte del territorio tabasqueño en las próximas horas, según la Conagua. A dejar de lado el individualismo y el egoísmo, reencontrarse con Dios, llamó la diócesis de Tabasco en el tercer domingo de Cuaresma. Teapa, Tacotalpa y Paraíso oficializaron hoy el registro de sus embajadoras para la Feria Tabasco 2015. 300,000 pesos es su presupuesto para gastar en la participación en la feria, reportó el ayuntamiento de Teapa. El secretario general de la OPEP dijo que los productores de crudo de la entidad y de los que no pertenecen a ella deberían trabajar en conjunto para estabilizar los mercados del sector. El dólar se vende en 14 pesos con 72 centavos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Omar Treviño Morales, el Z42, líder del grupo criminal Los Zetas, fue consignado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México. Y en los deportes, Leo Messi marcó triplete y alcanzó a Cristiano Ronaldo en la lucha por el Pichichi en el fútbol de España. Mientras tanto arrancó el segundo tiempo, Pumas y Monarcas Morelia empatados a un gol. Noticias en Flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México, con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora, con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo.